Para nosotros es todo una tarea maratónica poder conseguir información acerca del transporte público, un servicio que es de sumo interés para toda la ciudadanía y todos los contribuyentes del país, porque por cada boleto que están pagando los usuarios también se está compensando en subsidio. Y no es tan transparente esta información a pesar de que cuesta una fortuna a todos los contribuyentes del país. ¿Cuánto es lo que por cada pasaje se está subsidiando el transporte? El 50% se está subsidiando. La tarifa técnica actualmente ronda por los 5.000 guaraníes y prácticamente el 50% es lo que está subsidiando el Estado actualmente. ¿Y el billetaje electrónico permitió hasta ahora poder graficar en números reales cuántos pasajeros por día utilizan el transporte público? Por ende, ¿cuánto es el monto que el viceministerio tiene que desembolsar a los transportistas? Bueno, es un dato muy interesante, Javier, que sería interesante de saber, pero desde la concepción del billetaje electrónico no se previó, no se pensó o se ignoró en ese momento. Se desconoce por qué, porque en otros países, en Montevideo, que se usó mucho de modelo, cómo funciona para saber cuántos son los usuarios, acá solamente se pueden saber cuántas son las validaciones. No sabemos cuántos usuarios hay de transporte público, cuántas tarjetas, pero hay gente que tiene varias tarjetas o solamente tiene el boleto estudiantil, y lo que más se divulga son la cantidad de validaciones, pero hay gente que hace 2 o 3 viajes para llegar a destino. ¿Cuál es la diferencia entre validación y cantidad de usuarios? La Bueno, validación es el las momento veces de pagar. que pasa la tarjeta por el lector. Sí, las veces que una persona podría hacer 2 viajes al día, uno para ir al trabajo o al colegio, por ejemplo, y la otra validación para volver. Entonces son 2 validaciones por día. Pero hay gente que se desplaza más distancias, requiere 2 o 3 colectivos para llegar a destino, entonces no sabemos cuántas son los pasajeros. Te aplico un ejemplo. Una persona que es gestora, por ejemplo, que tiene que ir Claro. al Ministerio de Educación, luego tiene que ir al Poder Judicial, después a identificaciones en una sola jornada. Estamos hablando de como mínimo 6 pasajes. Es decir, Claro. se validan 6 pasajes, pero no hay contabilización de cuántos usuarios tenemos. Tal cual, es un dato que no se dispone actualmente y así se ideó, a pesar de que en otros países no funciona así. Cada tarjeta está identificada, entonces sabemos cuántos son los pasajeros y cuántas son las validaciones que realiza cada pasajero. Bueno, Gabriela, vamos al tema que nos presentás hoy, que Sí. es muy interesante porque las personas con discapacidad no están pudiendo acceder al beneficio que por ley se les garantiza de, al subir al colectivo, no pagar, sino que está subsidiado ese pasaje por el uso del transporte público. Asimismo, desde el 2020 está rigiendo, se promulgó la ley que exonera del pasaje a las personas con discapacidad. Todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ya sea visual, que ya regía hace bastante tiempo, pero ahora se extendió a otros que sería ya motriz o auditiva, solamente tiene que estar certificado por la Secretaría Nacional de Discapacidad. Es decir, toda persona con discapacidad debe tener el carnet de Senadis, Sí. Y en consecuencia ese carnet debe llevar a dónde para conseguir la tarjeta de validación. Bueno, se promulgó esta ley en 2020, en 2021 se reglamentó, es decir, ya están los mecanismos. Sin embargo, a pesar de que hace un año, porque en febrero de 2021 se reglamentó, hasta el momento no hay un sistema que efectivamente aterrice y las personas puedan usar este beneficio de no pagar el servicio de transporte público. Y están viendo en pantalla un esquema para explicar cómo funciona el billetaje electrónico. Sí. Cada usuario, entonces, para poder pagar el servicio de transporte público, valida su pasaje. Y cada validación tiene su tarjeta, sube al bus, valida, es decir, pasó por el dispositivo esa tarjeta. Claro, y con ese hace un sonido, y ese sonido es lo que certifica que pagaste el pasaje y se hace se evita del saldo de la tarjeta lo que corresponde a un pasaje. Te sacaron la mitad de un pasaje y automáticamente queda el registro para que viceministerio pague el subsidio. Claro, Sí, por cada pasaje. La otra mitad por cada pasaje. Claro, por cada pasaje. Bien. Y cada pasaje implica un subsidio, la mitad está pagando el Estado. Y este subsidio es lo que beneficia a los socios de la CETRAPAN, son los principales interesados en cada validación que se realiza. Hasta aquí, bueno, funciona bien el sistema. Sin embargo, hay una pequeña trampita, Javier. Toda esta información de cómo funciona la frecuencia de los colectivos, cuáles son los horarios, si cumple su itinerario, toda esta información se concentra
en el Centro de Control y Monitoreo. ¿En dónde está este centro? Esta está en la sede del Viceministerio de Transporte, que sería detrás de la oficina de la ANDE, que está sobre España. Y no funciona en un 100%. Nosotros hace tiempo también que estábamos investigando al respecto. Hace poco el Viceministerio de Transporte hizo una nueva licitación y los datos que contiene esta licitación son muy similares a lo que fue ya la licitación anterior. Entonces consultamos al respecto a contrataciones públicas y abrió una investigación. Porque es decir, pretenden contratar el mismo servicio que no es un 100% eficiente. En realidad, eso es lo que están investigando. Si es que ya tiene que tener y está pagando de nuevo por un servicio o por qué no tiene. O sea, hay algo raro ahí y ya tienen que tener esta información. Mucho de lo que nosotros pedimos, con el tiempo, ya con este ejercicio, nos damos cuenta de que no nos responden porque no tienen. No está funcionando en un 100% este centro de monitoreo y es clave para las auditorías del servicio de transporte público. Bien, a ver, sigamos entonces. Sí. Te subís al colectivo, validas tu tarjeta, te deja pasar y queda registrado lo que pagaste, se te debitó, y lo que el viceministerio tiene que desembolsar en calidad de subsidio a Cetrapan. Claro. En este centro de monitoreo, en teoría, se concentra esa información. Así mismo. ¿Qué es lo que está pasando del por qué las personas con discapacidad no pueden ya subir al colectivo y automáticamente hacer uso del derecho del subsidio? Claro, porque para que puedan hacer uso de esto tienen que pagar el sistema para pago de transporte público. El único sistema es con la tarjeta. ¿Quiénes son los dueños de estas tarjetas? Los que operan estas tarjetas son dos empresas. Una de ellas es la empresa Paz con su tarjeta Yajá. Los propietarios de esta empresa, Cetrapan, y la otra tarjeta es de la empresa TDP, de Álvaro Guasmosi. ¿Qué es la tarjeta Más? La tarjeta Más, que tiene una menor participación del mercado, un 30% aproximadamente. Yajá tiene mayor participación, es decir, de cierta forma es el que proporciona la información al Viceministerio de Transporte para los subsidios y los que cobran los subsidios. O sea, está en ambos sectores jugando. ¿Y quién les controla a ellos? Y tendría que ser el Viceministerio de Transporte a través del centro de monitoreo donde tiene toda la información y que no está funcionando en un 100%. En otros términos, ¿se está pagando subsidio a los transportistas, tanto la mitad de ese pasaje y lo que debería ser el pasaje total para personas con discapacidad por una ineficiencia de este centro de monitoreo? Sí, la gente con discapacidad no está recibiendo estas tarjetas que tendrían que otorgar Cetrapan a través de la empresa de Paz y TDP, y es porque nos dijeron de que no recibieron las indicaciones del Viceministerio de Transporte. En su momento, cuando hablamos con el viceministro Víctor Sánchez, nos dijo de que es un servicio que están prestando y son sector privado, no tendrían que hacer una actividad de beneficencia, de exonerar. Alguien tiene que cubrir ese costo.